Buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro, y en esta ocasión voy a hacer un vídeo acerca de la religiosidad de las poblaciones antiguas, concretamente de los pueblos indoeuropeos. Es un tema que a mí personalmente me viene gustando bastante, vengo sintiendo bastante curiosidad acerca de él y vengo profundizando y leyendo todo lo que puedo acerca de ellos, porque no lo conozco mucho, no lo tengo muy estudiado y sinceramente pues me está despertando mucha curiosidad, ¿no? Especialmente en todo lo que fueron el aspecto religioso de las poblaciones de la Edad de Piedra, Edad del Cobre, Edad del Bronce, los inicios de la Edad del Hierro, y ya digo, todo ese mundo, todo ese entorno de las poblaciones indoeuropeas en su aspecto más primitivo. Y para ello voy a recuperar además un texto de un libro, de uno de los capítulos que aparecen en este libro, de uno de los grandes escritores que han estudiado pues todo lo que son las religiones antiguas a lo largo del mundo, pero especialmente haciendo mucho hincapié en las religiones de los pueblos europeos, ¿no? Hablo de Mircea Eliade, el rumano Mircea Eliade, el libro Historia de las creencias y de las ideas religiosas. De hecho, creo que ya os comenté acerca de este libro en este canal, y en cualquier caso aquí lo tenéis, un libro que me compré de segunda mano y que personalmente me gustó muchísimo. Es un libro muy bueno, especialmente pues en todo el aspecto cuando trata pues todo lo que son las poblaciones más primitivas de la Edad de Piedra, su religiosidad, su espiritualidad y las conexiones que el escritor cree encontrar con, en fin, diferentes cuestiones del mundo religioso, vinculándolo con los indoeuropeos. El capítulo del cual voy a hablar, además, hace referencia precisamente a eso, de intentar averiguar cuál fue las divinidades o el aspecto religioso y espiritual de las poblaciones indoeuropeas en su aspecto más primitivo, es decir, antes de que se desarrollara la cultura indoeuropea. Os dejo con el vídeo y nos vemos al final del mismo para despedirnos y para comentaros algunas cosillas. Los pueblos indoeuropeos despiertan inevitablemente en todos los amantes del mundo antiguo una mezcla de misterio y fascinación. En parte porque su legado, aun cuando presente en la inmensa mayoría de los europeos, no deja de ser un gran desconocido para todos nosotros. Incluso para los estudiosos que se acercan con gran interés, en un intento no siempre compensado, por conocer sus más arcaicas costumbres y deidades. Hoy sabemos, gracias a los estudios comparativos, especialmente en el campo lingüístico, que los pueblos indoeuropeos, antiguamente llamados arios, son un compendio de culturas emparentadas entre sí, que se remontarían de forma muy simplificada a una tribu común de la que descenderían todos los grandes pueblos de Europa y parte de las poblaciones de Asia. Celtas, germanos, latinos, bálticos, griegos, eslavos, iranios, hititas, hindúes. Pueblos muy distintos, que partieron de una misma patria o territorio en la Edad de Piedra, procesando todos ellos una cultura y tradición religiosa idéntica en su etapa original. Es decir, en el pasado ancestral de los pueblos celtas, germanos, griegos o hititas, existieron unas divinidades, tradiciones, rituales, y mundo mitológico compartido, que fue variando según se iniciaron los procesos migratorios hacia Occidente, independizándose de su matriz original, o pueblo inicial. Este pueblo preindoeuropeo, se suele vincular en una etapa avanzada, con los Yamna, poblaciones originales de las estepas de Asia, que durante la Edad del Bronce, llegarían a ocupar distintas zonas de la actual Ucrania, desde donde comenzarían procesos migratorios violentos, hacia el norte de Europa, para desde allí extenderse hacia todo Occidente. Los Yamna eran mayoritariamente nómadas, aun cuando en determinadas ocasiones practicaban la agricultura. No obstante, fue un pueblo conquistador y violento, que supo imponerse por medio de la guerra a las poblaciones europeas previas. En el norte y centro de Europa, se fusionaron o conquistaron a las poblaciones preindoeuropeas de la cerámica cordada. Y en España, según los estudios del genetista David Reich de la Universidad de Harvard, durante su conquista hace unos 4.500 años, sustituyeron a la población masculina local, reproduciéndose con las mujeres,
y dejando su impronta masculina en el ADN actual de los varones hispanos. Es cierto que este proceso no ha sido aclarado aún, y está lleno de matices. Pues no se puede determinar si fue violento o no. Se especula si los preindoeuropeos en Hispania fueron esclavizados, eliminados, o simplemente se les quitó el derecho de reproducirse con las mujeres locales. Sea como fuere, lo cierto es que la llegada de los Yamna a Iberia marcaría el futuro de nuestra península desde la prehistoria hacia adelante. Llegados a este punto, conviene aclarar una confusión muy habitual. Los Yamna no eran indoeuropeos. Técnicamente se trataba de poblaciones protoindoeuropeas, las cuales ciertamente darían origen a los pueblos indoeuropeos ya comentados. En España y en Europa, por tanto, tuvimos una invasión protoindoeuropea, y posteriormente indoeuropea procedente del centro y del norte del continente. Dándose la situación de que cuando los pueblos indoeuropeos llegaron a España, se encontraron con una etapa primitiva de ellos mismos ya asentados y acomodados en buena parte del territorio. Con la excepción, eso sí, del Mediterráneo, donde paradójicamente sobrevivió una cultura preindoeuropea conocida como los iberos. A todos estos pueblos arios asentados en las mesetas y norte de España antes de la llegada de los celtas, se les conoció, y conoce coloquialmente como protoceltas. Durante mucho tiempo se pensó que los protoindoeuropeos fueron pueblos de piel blanca, pelo rubio, ojos azules, y cráneos dolicocéfalos. Si bien, hoy se pone en tela de juicio todas estas afirmaciones. Pues los últimos estudios de reconstrucción genética de los cráneos encontrados en los túmulos de los pueblos Yamna no demuestran todas estas afirmaciones. Ciertamente eran de piel blanca, altos y corpulentos en comparación con las poblaciones preindoeuropeas. Pero sus ojos y cabellos, parece que no eran totalmente rubios y azules, existiendo entre ellos una variedad de fenotipo que iba desde gentes con cabello negro o marrón, a gentes con ojos azules y cabellos rubios. En su aspecto cultural y religioso, que es lo que nos interesa a día de hoy, las poblaciones arias, por herencia de los protoindoeuropeos, basaron su creencia en un patriarcado heroico celestial de carácter solar. Los dioses arios fueron dioses de la guerra, hombres portadores de atributos masculinos basados principalmente en la fuerza y el heroísmo. Todos estos dioses tenían un paralelismo en las energías primitivas de la naturaleza, como el trueno, las tormentas, el sol, y un largo etcétera. Durante el proceso de etnogénesis y asimilación de las culturas indoeuropeas con las preindoeuropeas asentadas en Europa desde la Edad de Piedra, se produjo una asimilación, o mezcolanza entre ambos mundos. Así fue como los pueblos paganos de Europa asimilaron la herencia de los conquistadores arios basada en el patriarcado heroico celestial. Al mismo tiempo que muchas deidades previas a la conquista, fueron igualmente asimiladas e incorporadas a las creencias comunes de los antiguos europeos. Un ejemplo de este proceso fue el dios celta Cernunnos, divinidad neolítica adoptada por los celtas, o los cultos a las diosas madres de la Edad de Piedra, cultos igualmente anteriores a los indoeuropeos. De esa forma, los dioses como Zeus, Thor, Odín, Júpiter, Percus, Taranis, y un largo etcétera, eran divinidades indoeuropeas veneradas por distintos pueblos emparentados entre sí. Ahora bien, como ya hemos aclarado anteriormente, en su origen, todos ellos tenían un nombre idéntico procedente del entorno más primitivo indoeuropeo. ¿Cuáles eran esos dioses? A lo largo del siguiente texto, el escritor Mircea Eliade nos intenta aclarar dicho concepto en su libro,
Historia de las creencias y las ideas religiosas. Concretamente en el capítulo, La religión de los indoeuropeos, en el cual nos dice lo siguiente. A día de hoy podemos reconstruir algunas estructuras de la religión indoeuropea común ancestral. Tenemos ante todo los indicios, escuetos pero valiosos, que nos aporta el vocabulario religioso. Desde que empezó a estudiarse ese tema se reconoció el radical indoeuropeo de la palabra deivos, cielo, en los términos que designaban a Dios. Así como en los nombres de los principales dioses arios, Dios, Zeus, Júpiter. En el mundo indoeuropeo, la idea de lo divino aparece vinculada a la sacralidad celeste, es decir, a la luz y a la trascendencia, y por extensión a la idea de soberanía y capacidad creadora en su sentido inmediato. Para los arios el dios del cielo, es el Padre por excelencia, equiparable con el indio Dispitar, el griego Zeus Pater, el ilirio Diapitures, el latino Dius Piter, el escita Papieus, el tracio frigio Zeus Papos. Teniendo en cuenta que las hierofanias celestes y atmosféricas desempeñan un cometido capital, no es de extrañar que haya un cierto número de dioses que son designados con el nombre del trueno. Así pues tenemos en las mitologías al dios del trueno germano llamado Donnar, al escandinavo Thor, al celta Taranis, al báltico Percunas, y al protoeslavo Perun. Es probable que en la época indoeuropea también el dios del cielo cediera el paso ante el dios de la tormenta. El fenómeno resulta muy frecuente en la historia de las religiones. También se considera de origen celeste el fuego, engendrado por el rayo. El culto del fuego es un elemento característico de las religiones indoeuropeas. El nombre del importante dios védico Agni también aparece en el latín ignis, en el lituano ugnis o en el eslavo ogni. Se puede afirmar también que el dios solar ocupa un puesto preponderante desde la protohistoria. Pero los dioses solares tuvieron una historia muy variada entre los diversos pueblos indoeuropeos, sobre todo a partir del momento en que entraron en contacto con las religiones del Próximo Oriente. En cuanto a la tierra, era considerada como una energía vital opuesta al cielo, pero la idea religiosa de una tierra madre es más bien tardía entre los indoeuropeos, y se atestigua en una zona más bien limitada. Otro elemento cósmico como el viento, aparece divinizado en el lituano Huejopatis, señor de los vientos. En el iranio Bau, y en el indio de nombre también Bau. Aun cuando en el caso de los dos últimos se trata más de epifanías cósmicas, ya que representan los rasgos característicos de los dioses soberanos. Los indoeuropeos elaboraron una mitología y una teología específicas. Practicaban sacrificios y conocían el valor mágico religioso de la palabra y el canto. Poseían concepciones y ritos que les permitían consagrar el espacio y cosmizar los territorios en que se instalaban. Este complejo mítico ritual está atestiguado en la India antigua, en Roma y entre los celtas. Se suponía que los dioses se hacían presentes en las celebraciones, cerca de los hombres, y sus ofrendas eran consumidas por el fuego. Los arios no construían santuarios, es muy probable que el culto se celebrara en recintos sagrados al aire libre. Otra de sus características era la transmisión oral de la tradición, y tras sus contactos con las civilizaciones del Próximo Oriente, la prohibición de utilizar la escritura para perpetuar sus costumbres y mitologías. Pero como era de esperar, habida cuenta de los muchos siglos que transcurren entre las primeras migraciones indoeuropeas, entre las que encontramos a los hititas, iranios, griegos e itálicos, y las últimas, dentro de las cuales estarían los germanos, bálticos y eslavos. La herencia común no resulta siempre fácil de reconocer en el vocabulario o en las teologías y mitologías. Hay que tener en cuenta por una parte, los diferentes contactos culturales realizados en el curso de las migraciones,
sin olvidar por otra, que ninguna tradición religiosa se prolonga indefinidamente sin sufrir cambios a causa de las nuevas creaciones espirituales que van llegando con el avance de los procesos culturales. El vocabulario refleja este proceso de diferenciación e innovación, iniciado probablemente ya desde la protohistoria. El ejemplo más significativo es la ausencia de un término específico, en la lengua indoeuropea común, para designar lo sagrado. Tampoco existía, según Benvenisti, un término común para designar el sacrificio. Pero esa ausencia tiene como contrapartida en las diversas lenguas, y con frecuencia dentro de cada una gran diversidad de designaciones que corresponden a las distintas formas de la acción sacrificial. En cuanto a la oración, la terminología se formó a partir de dos raíces distintas. Dicho brevemente, desde la protohistoria común, los distintos pueblos indoeuropeos dan muestras de una tendencia a reinterpretar continuamente sus tradiciones religiosas. Proceso que se intensificó en el curso de las migraciones. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, espero que os haya gustado y espero que haya dado a conocer toda esta religiosidad o todo este aspecto religioso vinculado con el mundo más primitivo de las poblaciones indoeuropeas, ¿no? Normalmente siempre que hablamos de indoeuropeos pues solemos hablar de celtas, de las divinidades celtas, de los dioses celtas, germanos, romanos, pero muy poca gente conoce realmente que todos esos dioses estuvieron emparentados en origen con unas divinidades comunes de las cuales a día de hoy no se conoce prácticamente nada. Hay estudiosos que han intentado arrojar luz al respecto, pero es muy complicado. En cualquier caso, parece que había una divinidad origen, que era un dios celeste de carácter solar, padre, de ahí que introdujeran el patriarcado y que de ahí derivaron pues con diversas ramificaciones a lo largo de Europa y en diferentes procesos migratorios todos los dioses que a día de hoy conocemos y que son coloquialmente conocidos como las divinidades indoeuropeas. Taranis, Thor, Júpiter, Zeus. De hecho, Júpiter es muy curioso porque es Deus Peter. Deus Peter es Júpiter, ¿no? Y está seguramente emparentado, es el dios que más emparentado está con los vocablos originales que dieron origen al dios de los indoeuropeos, ese dios celeste, ese dios padre celeste, ¿no? En fin, esto sería entrar en otro tema. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Como os he comentado, os vuelvo a recomendar este libro de Mircea Eliade. Cualquiera de Mircea Eliade seguramente os va a gustar, porque especialmente si os gusta el aspecto religioso de las poblaciones antiguas en Europa, pero al menos que yo me haya leído este libro de historia de las creencias y de las ideas religiosas, me ha parecido muy interesante, os lo recomiendo. Y como me voy a hacer con más libros de este escritor, ya os iré contando a lo largo de los diferentes vídeos que vaya subiendo cuando me los vaya leyendo. Así que nada más chicos, me quedo aquí en el campo, que ya empieza a hacer frío como veis porque he cambiado de ropa. Voy a bajar a casa ya porque nos encontramos a las puertas del primer mes del año, del 2024, así que feliz año para todos vosotros. Ya sabéis, como he comentado en otros vídeos, jugar a juegos de azar para invocar a la fortuna y que tengáis un buen mes de Jano, del dios Jano, o de Cernunos, del dios Cernunos para las poblaciones célticas. Nada más, ya dejando de coñas de lado, nada más, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.